Y dice así el tema: ganando almas sobrenaturalmente en el ahora. ¿Sí? En el corazón de Dios siempre ha existido una gran pasión y amor por las almas. Fue por ellas que el Padre envió a su Hijo Jesús. Cuando leemos el versículo de Juan 3:16, es como si oyéramos a decir a Dios: mi corazón está tras las almas. Y déjeme decirles que nosotros como ministerio, nuestro corazón va tras las almas. Somos un ministerio que gana almas para Cristo. ¿Y cómo sabemos que es un ministerio que gana almas para Cristo? Pues porque nuestra visión así lo dice. Nuestra visión viene marcada por 4 pasos: evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Pero preguntémonos, ¿cuál es el mayor llamado de nuestras vidas? ¿Sí? Déjeme decirle que todos estamos llamados a evangelizar y predicar el evangelio. Este llamado es conocido como la gran comisión, ¿sí? Lo puede confirmar en Marcos 6, 16, 15, ¿sí? Donde nos dice que existe un concepto erróneo en la iglesia de Cristo, por el cual muchos presumen que el pastor es la única persona llamada a evangelizar, ¿sí? Algunos dicen: a él le pagan para eso. Lo que no saben es que este tipo de mentalidad está destruyendo el ministerio de evangelismo en sus iglesias. El llamado principal del pastor es entrenar, enseñar y equipar a los creyentes para evangelizar y ganar almas. Y por supuesto, también es evangelizar. Vamos a la bendita palabra de Dios en Efesios 4, 11, 12. Y es el apóstol Pablo diciéndonos: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Veamos algunas razones por las cuales los creyentes son llamados a evangelizar y ser ganadores de almas. Algunas de las razones para evangelizar son: 1, el evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. 2, Jesús es un ganador de almas. 3, la cosecha es abundante y está lista para ser recogida por los obreros, pero los obreros son pocos. 4, debemos ser ganadores de almas por la realidad del infierno. 5, debemos ser ganadores de almas para acelerar la venida del Señor. 6, debemos ser ganadores de almas para Cristo. De lo contrario, la sangre de los no creyentes caerá sobre nosotros. Y 7, debemos ser ganadores de almas porque hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios. Entonces, déjeme decirle que todos estamos llamados a cumplir con la gran comisión que nos marca la bendita palabra de Dios en Marcos 16, 15, donde nos dice que vayamos por las naciones, ¿sí? Prediquemos el evangelio del reino y hagamos discípulos. Entonces, hermano, si tú en tu iglesia no te han dicho tu llamado, o tú no has encontrado tu llamado, no, Dios no te ha mostrado tu propósito, o no te ha revelado tu llamado, empieza por el primer llamado que tenemos todos, que es la gran comisión: empezar por evangelizar, ¿sí? Ya después Dios te revelará cuál es tu llamado que tienes, cuál es tu ministerio, ¿sí? Si serás pastor, si serás profeta, serás maestro, serás evangelista o serás apóstol. Entonces la primera razón para evangelizar es el mandato que el Señor nos dejó. Marcos 16:15 dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús vino a este mundo con la misión de establecer el reino de Dios y que las almas volvieran al Padre, para sanar y restaurar nuestra relación con Él, después de conquistar la muerte y el infierno y de resucitar. Dejó a sus discípulos un mandato que se extiende a todo cristiano a través de los tiempos, ¿sí? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si somos discípulos de Jesucristo, este es nuestro mandato y debemos llevarlo a cabo. Y fíjese, yo quiero que esta tarde usted se lleve una
una llave que le va a abrir el reino de los cielos, tanto a usted como a todos nosotros. ¿Sí? Fíjese. Evangelizar es un mandato que el Señor nos dejó. Y el mandato, el evangelio es establecer el reino de Dios. ¿Sí? Jesús vino a establecer el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios, nuestro Señor, en el Génesis, culminó con la creación e hizo al hombre, Él, todo estaba en el reino de Dios. Las aguas fueron obedientes y se quedaron donde las puso Dios. La noche fue obediente y se quedó donde la puso Dios. La luz fue obediente y se quedó donde la puso Dios. Y al hombre, Dios lo puso en el huerto del Edén y le dijo: no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y el hombre no obedeció. Entonces, por lo tanto, el hombre está fuera del reino de Dios a partir de ese momento. Y Jesús viene a restablecer el reino de Dios. Ese es el evangelio. Eso es lo que debemos de predicar. Tenemos que estar otra vez en el reino de Dios. Debemos de entrar en obediencia de la palabra de Dios. Entonces, esto, aparte de todo, es un ministerio de restauración. Esta casa es una casa de restauración. Vamos con la segunda razón. El punto número 2 es: Jesús es un ganador de almas. En 1 Timoteo 1:15 nos dice la bendita palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, la misión principal de Jesús es la salvación de la humanidad, independientemente de cuál sea su don o posición dentro de la iglesia. Todos debemos ser primero ganadores de almas. Por eso te digo, hermano, si todavía no ha llegado el tiempo en el que Dios te revele cuál es tu propósito, cuál es tu ministerio, empieza por la gran comisión que tenemos todos: evangelizar almas, ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Y nos preguntaremos, ¿cuál fue el primer reto que Jesús les hizo a sus discípulos? El primer reto fue ser pescadores de hombres. En Mateo 4:19 nos dice la bendita palabra de Dios: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús no era solo un ganador de almas, sino que también entrenó a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Este es el tiempo, hermano, en el que tú te vas a capacitar como líder, pero no es para que tengas gente detrás de ti, es para que tú puedas capacitar a tus nuevos creyentes como líderes, para que tú formes líderes que van a hacer lo mismo que Jesús vino a hacer aquí. No solamente ganar almas, sino entrenar a la gente para que ganara almas. Jesucristo continúa ganando almas hoy, pero ahora lo hace a través de nosotros, su cuerpo. Primera de Corintios 12:27 nos dice en su palabra bendita de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Usted es la pieza vital necesaria para buscar a la gente y sacarla de donde está con el poder del evangelismo. ¿A dónde iba Jesús a buscar a la gente? Bueno, en Mateo 4:23 nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por lo tanto, Jesús fue a buscar a la gente en las montañas, en las casas, villas y sinagogas. Y nosotros, por lo tanto, debemos ir a donde la gente está. Debemos buscarla en los vecindarios, las escuelas, los parques, centros comerciales, tiendas, supermercados, estaciones de gasolina, restaurantes, etc. El punto número 3 nos dice: la cosecha es abundante y está lista para ser recogida, pero los obreros son pocos.
La bendita palabra nos enseña en Mateo 9:36 al 37. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Hoy en día hay millones de personas en cada uno de los países alrededor del mundo que no han sido alcanzadas por la verdad del Evangelio del Reino y que están sufriendo por la falta de dirección. Entre ellas hay profesionistas, profesionales, doctores, empresarios, amas de casa, adictos a las drogas, al alcohol, prostitutas, pandilleros, ancianos, etc. Todos ellos conforman la gran cosecha de hombres y mujeres de todas las edades que están listos pero no han sido alcanzados con el Evangelio del Reino. Nosotros debemos permitir que la compasión de Jesús por el perdido se manifieste a través de nosotros. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿qué es compasión? La compasión es identificarse con el dolor de alguien más, es tomar el lugar de otra persona y hacer propio su dolor. ¿Sí? En otras palabras, es lo que está hoy en día una palabra de moda que se llama empatía. Esa es la compasión. ¿Sí? Empatía es sentir lo que otros sienten, o lo que nos enseñaron nuestros padres, como de vez en cuando, hijo, te debes de poner en los zapatos de las otras personas. ¿Sí? Claro, debes de ponerte en el lugar de las otras personas. Esa es la compasión. No el evitar el rechazo. Nosotros, cuando vemos al pecador y ya está listo para recibir la palabra de Dios, debemos de ir con compasión. Que esté sucio, que esté tirado en la calle, es la compasión la que nos debe de llevar a abrazarlos, a darle un abrazo de Dios, a traerlo con lazos de amor. La compasión del Padre motivó a Jesús a amar al perdido y a dar su vida para salvar la humanidad. Jesús no simplemente oró y clamó a Dios por las almas para después de esperar a que el Padre hiciera todo el trabajo. Él trabajó, caminó, predicó, se reunió con la gente, entrenó, ungió y envió obreros a recoger la cosecha y acelerar la expansión del reino. Y déjeme decirle que la intercesión por sí sola no trae a los no creyentes. Jesús dijo que debemos ir y buscarlos. Primero debemos orar y después actuar. Vamos a las Escrituras en Lucas 14:23. El Señor nuestro Dios nos dice ahí: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Sí? Entonces, Jesús hace el trabajo a través de nosotros porque somos su cuerpo. Algunos creen que la compasión es hablar de Jesús cada vez que pueden y solamente a aquellos que se le acercan, pero nunca van a buscar a nadie para hablarles sobre Jesús. Esto es conveniencia, no compasión. La verdadera compasión de Cristo nos lleva a hablarle a todo ser humano de su amor y salvación. ¿Sí? Y déjeme decirle, hermano, que yo durante mucho tiempo, después de haber conocido a Cristo, ¿sí?, no tenía esa compasión de Jesús para ir y hablarle a la gente, ¿no? Por el contrario, yo era de los que creía en la doctrina de que si Dios quiere que se hagan las cosas, se van a hacer. ¿Sí? Y entonces yo decía, si alguien quiere que le hable de Cristo, pues Dios me lo va a poner en charola de plata. Pero no, uno debe de entender que la fe debe de ir creciendo en nosotros, debe de ir madurando, y uno debe de dar esos pasos de fe. Uno debe de ir con la compasión y de hablarle a la persona que está con el corazón ya quebrantado, que está ya con la necesidad, que está ya en el fondo, que ya tocó fondo y que requiere de una palabra de compasión, de una palabra de amor, que es la que Cristo
pone en nuestro corazón para dárselas a ellos. Y muchos no creyentes no están interesados en asistir a una iglesia cristiana, pero si nosotros vamos al ambiente en el que ellos viven, juegan y pasan el tiempo, nos escucharán. Si testificamos de Jesucristo y manifestamos un Dios vivo y real que ama, sana, transforma, vendrán a Jesús y a la iglesia gracias a esa experiencia. Déjeme decirle un testimonio. En esta iglesia era una fecha en la que el mundo celebra el Halloween, en el que otra parte del mundo celebra a sus fieles difuntos, y en nuestro corazón estaba en el hacer algo en esa fecha donde la gente hace pactos con las máscaras, la gente hace pactan a sus hijos con el maquillaje sin saberlo y aún sabiéndolo. Y el testimonio es que en esta iglesia nos preparamos igual con algunos dulces, oramos por la situación y salimos no solamente a repartir a los dulces a los niños, sino a repartir oraciones a la gente. La gente se impactó, la gente recibió a Jesús, porque cierto es que la mies ya está lista, la cosecha ya está lista, pero ¿quién se atreve a ir? ¿Quién se atreve a salir? ¿Quién se atreve a buscar? Tú, hermano, tú estás llamado para hacerlo. Todos nosotros estamos llamados a cumplir. En el punto 4 nos dice, debemos ser ganadores de almas por la realidad del infierno. Mateo 9:43 al 44 nos dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? Déjame decirte que el infierno nunca fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus demonios. Miles de personas van al infierno cada día, cada segundo, porque no hay suficientes obreros que vayan a hablarles. Luego entonces el mundo está perdido y va a gran velocidad hacia la muerte eterna. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque Él no quiere que la gente vaya allí. La mayor mentira que Satanás predica en este mundo es que el infierno no existe. Cualquier persona que entiende la realidad del infierno tendrá una urgencia por testificar sobre Jesús. Y es real el infierno, ¿eh? Déjame decirle que es real. Y nada más hay 2 destinos para cuando nuestra carne deje esta vida terrenal. Y es el infierno o es el cielo. Y esa es la decisión que nosotros debemos de influir a las personas, a que ellos anhelen irse al cielo. En el punto número 5 dice, debemos ser ganadores de almas para acelerar la venida del Señor. La carta segunda de Pedro 3:12 nos dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encontrándose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Wow, una palabra muy fuerte. ¿Sí? Hay muchas señales bíblicas que indican que el fin está cerca, pero hay una señal final, la más importante, que está todavía en proceso. Esa señal tiene que ver con nosotros. En Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el momento en que nos debemos de preguntar, ¿ha sido este evangelio predicado como testimonio a todas las naciones? ¿Ven por qué no ha llegado el día del Señor? ¿Ven por qué entonces todavía no viene el fin? Porque todavía faltan muchas naciones por evangelizarse. Todavía hay mucha cosecha por recoger,
Pero esto también significa que podemos acelerar la venida del Señor. ¿Cómo? Predicando el evangelio del reino. Este mensaje que trae salvación, liberación, santidad y una relación con el Padre Celestial. En el punto número 6 nos dice, debemos ser ganadores de almas para Cristo. De lo contrario, la sangre de los no creyentes caerá sobre nosotros. Wow. Yo creo que mejor nos ponemos a trabajar, hermano, y nos vamos a evangelizar. Dejamos aquí el curso y vámonos a evangelizar. Pero no, porque debemos de tomar este curso para que vayamos como líderes, ¿sí? Para que vayamos nosotros no solamente a ganar almas, sino a enseñarles a la gente a ganar almas. La palabra de Dios en Ezequiel 3:18 nos dice, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el limpio sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. Esto debería poner el temor de Dios en nosotros, en nuestros corazones, porque muchos piensan que nada pasará, que no habrá consecuencias por no hablarle al inconverso. Pero Dios nos advierte del peligro de no predicar o decirles a otros de esta gran verdad. La Biblia nos exhorta a hacer algo por los incrédulos para que puedan ser salvos y no se pierdan. Nos dice que si no hacemos algo, el impío se perderá por su propio pecado, pero que también habrá consecuencias para nosotros. Primera de Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Wow. Y aquí el manual nos tiene una ilustración. Dice que una de las razones por las que siempre hacemos el llamado al perdido durante los servicios de la iglesia, en los libros, la televisión y la radio, es porque el evangelismo es el primer paso de nuestra visión. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra visión? Se la repito otra vez. ¿Sí? Es evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Entonces el evangelismo es el primer paso de nuestra visión. No queremos que Dios nos demande la sangre de los incrédulos. Las almas son la razón principal por la que invertimos nuestros recursos en los medios de comunicación para llamar a la gente al arrepentimiento y que pueda recibir a Cristo en su corazón. Entonces, ganar almas debe ser una prioridad en nuestras vidas. Ganar almas debe ser la prioridad de cualquier escuela bíblica, grupo de jóvenes, iglesia, ministerios, conferencias, conciertos y demás actividades cristianas. Es por eso que usted en los diversos manuales va a encontrar el tema de la evangelización. En el punto número 7 nos dice, debemos ser ganadores de almas porque hemos experimentado el poder sobrenatural de Dios. Experimentar el poder sobrenatural de Dios nos hace testigos. Un testigo es aquel que ha tenido un encuentro y experiencia personal con Jesús, con el poder de Dios, y que comparte esa experiencia con otros. El cristianismo sin milagros es una religión. Cuando Jesús hace un milagro, está probando que está vivo. Los apóstoles testificaron del reino de nuestro Señor Jesucristo y de su venida con manifestaciones de su poder sobrenatural a través de milagros, señales y maravillas. Marcos 16:20 nos dice en la bendita palabra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Sí? Entonces, hermanos, no teman, quítense cualquier preocupación que esté en su corazón, que esté en su pensamiento. Dios obra a través de nosotros. Dios quiere que nosotros nos atrevamos, que nosotros seamos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra, para que pueda ir Él a llegar a los corazones de los inconversos. Alrededor del mundo la gente está buscando la verdad y desea una experiencia real con Dios.
está cansada de la religión muerta, de las reglas y regulaciones que ni cambian sus vidas, ni solucionan sus problemas, ni traen consuelo a su alma, ni la libera de la opresión, la depresión, la enfermedad, la pobreza y tanto más. Nuestro trabajo es predicar, hablar y testificar de Jesús. La gente quiere lo que los cristianos tienen. Si usted predica, Dios confirmará su mensaje. Y cuando las personas vean los milagros, creerán, la cosecha está lista. Y le recalco aquí, le remarco lo que dice aquí el manual, ¿sí? La gente quiere lo que los cristianos tienen, ¿sí? Pero no los que se dicen cristianos porque asisten a una iglesia. Un cristiano es aquel que vive como Cristo, es aquel que sigue a Cristo, es aquel que sigue los pasos de Cristo, es aquel que antes de tomar una decisión pone en su corazón a Cristo y se pregunta, ¿qué haría Cristo en esta situación? Y hace lo que Cristo haría. Ese es un cristiano, ¿sí? Y cuando usted hace eso, cuando usted toma las decisiones de Cristo, téngalo por seguro que usted va a poder manifestar el poder sobrenatural de Dios en las nuevas generaciones, ¿eh? O sea que usted va a poder manifestar la sanidad que Dios quiere traer a los enfermos. Usted va a poder manifestar la liberación que Dios quiere traer a los oprimidos. Usted va a poder manifestar la liberación. Usted va a poder manifestar milagros y maravillas del Señor nuestro Dios. Pero ¿qué haremos? ¿Qué herramientas o estrategias prácticas podemos usar para ganar a los incrédulos para Cristo? Bueno, para ganar almas debemos ser creativos y estar dispuestos a salirnos de la caja, es decir, salirnos de patrones o hacer cosas fuera de lo común para verlos entregados a Jesús. Las siguientes son algunas estrategias que funcionan y que le ayudarán a ganar almas. Y bueno, antes de entrar a las estrategias que podemos tomar, recuerde que en aquellos tiempos de mi niñez, en los años 80, a las personas que iban a evangelizar se les llamaba evangelistas, o se les llamaba cristianos, o se les llamaba testigos de Jehová, pero iban, la única forma que tenían de evangelizar era ir de puerta en puerta, de casa en casa, hablarles de la palabra de Dios y así evangelizar a la gente. Pero como dice aquí, nos debemos de salir de la caja, nos debemos de salir de los patrones. Y en esos tiempos a lo mejor ya no se trata de ir a tocar puertas, sino pues de ir a los cumpleaños, de ir a los velorios, de ir a las fiestas, y en ese momento nuestro testimonio nos va a llevar a evangelizar a los que no han conocido de Cristo. Entonces vamos a mencionar las estrategias que nos marca aquí el manual. Dice, aproxímese a las personas y demuestre el poder sobrenatural de Dios a través de sanidades, milagros, liberación y profecías. Pídale a Dios citas divinas, ore en lenguas espirituales antes de salir y pídale al Espíritu Santo que le muestre con qué se va a encontrar. Él le mostrará personas, rostros, condiciones, nombres, números telefónicos, enfermedades, situaciones familiares, entre otros. Tómese un momento antes de dar una palabra de Dios a alguien. Antes de que le ofrezca a alguien una palabra de Dios, tómese un momento con el Espíritu Santo. Hable en lenguas y pídale a Dios que le dé un mensaje para esa persona. Y téngalo por seguro que Dios tiene un mensaje para esa persona y lo va a poner en su corazón. Siembre una semilla financiera en un incrédulo. Acérquese a una persona y dígale que Dios le envió para bendecirla financieramente y gánela para Cristo. Digo, el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí?, fue el intercambio. Intercambiamos enfermedades por sanidad, pero también Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición, ¿sí? Tú no estás llamado para que te bendigan, tú estás llamado para ser bendición, ¿sí?, para que bendigas a los demás. Y esa va a ser una de las herramientas para que puedas ganar
almas para Cristo. Ve y bendícelos financieramente y gana almas para Cristo. Abra casas de paz en lugares atípicos como negocios, escuelas, universidades y hospitales. Atrévete a ir a una cafetería y abrir una casa de paz ahí con los jóvenes. Haga eventos creativos como concursos o torneos para alcanzar a las masas. Use su pasión y talento para relacionarse con personas que tienen los mismos intereses para atraer su atención. Sea valiente y aproxímese a hablarle a grupos de 3, 5, 10, 15, 20 personas. Acérquese a personas con su cámara y pregúnteles, ¿qué piensa usted de lo sobrenatural? ¿Y cree que puede ocurrir ahora mismo? Después demuéstreles el poder sobrenatural de Dios. Use las redes sociales para promover e invitar personas a su casa de paz, como Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, el WhatsApp. Y por último, prepare y tenga la mejor comida posible para sus reuniones. Como en una casa de paz, se puede tener una buena comida y siempre tendrá gente. Y ahora nos preguntamos, ¿qué debe hacerse después de ganar las almas? Bueno, las almas no pueden ganarse y después de abandonarse. Una vez que se gana un alma, se debe proseguir a su seguimiento hasta que ésta se una a la iglesia local. Si la persona vive en otra ciudad o país, hay que referirla a una iglesia donde le vayan a cuidar. En la iglesia, estos nuevos creyentes pueden ser afirmados, sanados, liberados, restaurados, para luego convertirse en discípulos de Cristo. Por eso la meta de quien evangeliza debería trabajar para que toda alma que se gane se sume a la iglesia local. Es necesario llevar a las personas nuevas a la iglesia para que puedan ser enseñadas, entrenadas y equipadas y que después se conviertan en ganadoras de almas. Y como les digo, con lo que hace un buen cristiano, que es tomar decisiones como las tomaba Jesús. Y si la pregunta es, ¿qué debe hacerse después de ganar las almas? Lea los evangelios y vea qué hizo Jesús después de llamar a Pedro, de llamar a Juan. ¿Sí? ¿Qué hizo? Caminó con ellos y en el transcurso los entrenó y los hizo sus discípulos. Parte de los evangelios ya los nombra a ellos como sus discípulos. Discípulo es que los estaba disciplinando, ¿sí? Que lo estaba mentoreando. Bueno, pues entonces, ¿qué cree? Que usted, su llamado no queda nada más en traer las almas a la iglesia, ¿sí? Usted debe de afirmarlos, ¿sí? Usted debe de discipularlos. Vamos a terminar con esta cita que viene en Hechos 2, del 46 al 47. Y dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Digo, más fácil no se puede, más entendible no se puede. Hechos 2, del 46 al 47. Bueno, hermanos, yo le quiero dar mi gratitud a Dios, le quiero dar la gloria, porque Él es el dueño de toda la honra, la alabanza y de todo lo que nosotros podamos expresar. Para Él yo creo que es poco, pero le pedimos al Espíritu Santo que Él interceda con nosotros para que nuestras alabanzas, nuestra gratitud y nuestras palabras lleguen a Él como una ofrenda de olor fragante, en su presencia, que llegue a sus oídos